¿Ustedes conocen el caso de una profe en Cali que está revolucionando la forma de enseñar con solo una herramienta digital? Sí, una herramienta que tal vez tú también tienes en tu celular, porque me imagino que han escuchado sobre el caso de María Gómez, una profesora de Cali que usó inteligencia artificial para personalizar sus clases durante la pandemia y además mejoró el aprendizaje de sus estudiantes. La historia de la profe María se volvió viral porque refleja cómo la inteligencia artificial está tocando vidas aquí en el Valle del Cauca. En Colombia, más del 70% de las empresas están empezando a usar herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Esto ya no es el futuro, es el presente que tenemos hoy, aquí y ahora. ¿Estamos realmente preparados para convivir con esta tecnología que ya no es ciencia ficción, sino que ahora hace parte de nuestra vida diaria? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. Vivimos un tiempo en que las máquinas aprenden, predicen y deciden. La inteligencia artificial ya no es futuro, es ahora. Está en nuestros trabajos, en la escuela, está en nuestras casas y en nuestras dudas. No venimos a temerle, tampoco a idealizarla. Venimos a pensar cómo vivir con ella sin perder lo humano, cómo mantener la empatía en un mundo que se automatiza cada vez más. Cómo garantizar que la tecnología sirva al bienestar y no al revés. Esta conversación nos invita a detenernos y a mirar con ojos críticos, a reconocer los beneficios, pero sin dejar de nombrar los riesgos, a construir una relación con la inteligencia artificial que sea ética, justa y solidaria. Pedro Pablo, John Edison, Marcial, gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a empezar por usted, a ver, Pedro Pablo. Para la gente que nos está viendo y que de pronto en sus casas dicen, pues eso de inteligencia artificial me suena como por allá, pero yo todavía no lo entiendo, eso qué tiene que ver con la cotidianidad mía. Le traslado la pregunta, ¿qué tiene que ver con la cotidianidad de alguien en un hogar? Mira, la inteligencia artificial es un miembro más de la familia. ¿Y por qué dices eso? Porque nos ayuda a la planificación, a la optimización de recursos, de tiempo que podremos darle a nuestra familia. Y nos sirve para hacer investigaciones, nos sirve para identificar procesos. Dame un ejemplo en casa, porque eso me suena a mí a las tareas como de los chicos, pero en casa, ajá. Mira, tú vas a recibir una visita o vas a hacer asesoría, vas a tener encuentro con tus compañeros y tú sencillamente puedes preguntarle a la inteligencia artificial dónde pudieras adquirir o comprar los mejores económicamente baratos para que te lleguen las cosas a la casa, ¿sí? Okay. Y no tienes que ponerte a pensar y a buscar. Por ejemplo, soy vegetariana y quiero comprar para los próximos 15 días y allí me da una lista. Ahí te da. Okay. O quiero invitar a alguien a comer y sé que a esa persona le gusta, digamos, la comida japonesa o peruana, ¿dónde es que puedo ir y cuál es el día mejor, menos congestionado? Okay. Millones de cosas. O sea, todo en la vida se puede. Para presentar las hojas de vida en un trabajo, los formatos, qué se sugiere, Sí. para organizar tu propia relación
laboral también. Sí. Eso te puede ayudar muchas veces. Bueno, John Edison, y eso supone una serie de ventajas maravillosas, pero también riesgos. Usted que trabaja en ese área de los riesgos, y no solo lo quiero mirar desde el punto de vista de las organizaciones donde yo sé que usted hace consultoría, por ejemplo, para los hogares, que es lo que primero nos queremos detener allí, con una inteligencia artificial que está en la cotidianidad. ¿Cuáles son esos riesgos con los cuales tenemos que estar nosotros muy pendientes? Bueno, es una realidad que la inteligencia artificial está inmersa en nuestros días y en nuestras familias, pero como usted lo menciona, también genera unos riesgos significativos. Hoy en día se está utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial para simular, aprovechando todas esas ventajas para hacer lo que llamamos deepfakes o simular voces falsas o rostros falsos para poder engañar a las personas y que a través de este engaño pues puedan o enviar transferencias o el típico ataque de envíame 300.000 a Nequi, porque simulan ser otra persona. Antes esto requería unos elementos técnicos muy complejos, pero hoy en día con la inteligencia artificial pues es mucho más simple desarrollar este tipo de ataques. Entonces, si bien trae grandes beneficios, también trae unos riesgos que como familias tenemos que aprender a prevenir esos riesgos. O sea, va más allá de un chat GPT, por ejemplo, que es como lo más común y lo más popular. ¿Cuáles son esos otros frentes que yo sé que son miles, pero como para nombrar algunos? Claro, lo que pasa es que hoy en día la inteligencia artificial se puede hacer para miles de cosas. Desde, como lo decían, preguntar una recomendación de cena hasta hacer programación asistida. Hoy en día con herramientas como Copilot yo puedo hacer desarrollo de software apoyado en inteligencia artificial. Entonces, dentro de esta gran cantidad de modos de utilización de la inteligencia artificial, también hay usos, digamos, maliciosos. Claro. Que yo la puedo utilizar para simular muchas cosas y ya es decisión mía si esas cosas que utilizo para simular y esos usos de la inteligencia artificial los uso para el bien o para el mal, como dicen. Marcial, ¿usted para qué los está usando la inteligencia artificial? Pues nuestro mundo es más de producción, de artístico. De animación. Y básicamente que lo que lo estamos empezando a utilizar es para hacer procesos repetitivos mucho más eficientes. Entonces, la idea es que por el momento no sentimos que esto vaya a excluir a los artistas de sus trabajos inmediatamente. Obviamente va a haber campos en que se van a ver afectados sin lugar a dudas, pero hay ciertas tareas que implican mucho tiempo y que realmente no generan un valor agregado a la producción de una película animada o de una serie animada. Entonces, todas esas tareas como repetitivas sí se están empezando a utilizar con inteligencia artificial, teniendo en cuenta que hay un momento en que la IA, la inteligencia artificial generativa, que es la que ya genera el video final, que es lo que está pasando ahora, todavía es muy complicada de controlar a la perfección y de poder hacer pequeñas correcciones. Entonces eso lo siguen manejando los artistas, pero utilizar la IA para, como te digo, para utilizar y acelerar procesos, creo que ya es un hecho actual y que en el futuro va a ser simplemente una herramienta más. Y usted que es docente, eso por supuesto implica toda una revolución en el sistema educativo. Sí, claro. Incluso en qué oficio, qué carrera escojo, y como dice Marcial, quizás no te reemplaza totalmente al humano, pero sí te pone a mirar en qué especificidad voy a estar yo. A ver, el problema está que cuando uno habla de inteligencia artificial, cree que es algo que está independiente. El punto de partida y el punto final somos nosotros, el ser humano. O sea, la inteligencia artificial es capaz de hacer lo que el ser humano es capaz de programarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo utilizo en mis cursos, tanto virtuales como presenciales, yo he generado varios bots de análisis de medios. Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Ni siquiera le quiero preguntar lo que están haciendo sus estudiantes, porque yo creo que le pasan más de una tarea a punta de inteligencia artificial, pero quiero saber los límites entre hasta dónde la dejo y dónde realmente viene el ser humano. Es un problema ético. Es un problema ético, como decías, de
de control, de autocontrol y de normativa. Eso es uno de los vacíos que hay. En todos los campos de la inteligencia artificial hay vacío, no hay una normatividad. Pero también existen mecanismos de control mínimo. Por eso el punto de partida es que tenemos que alfabetizarnos en el tema del uso de la inteligencia artificial. Yo estoy esperando ver muy pronto que en los festivales se premie el mejor guión, la mejor edición o la mejor película hecha con inteligencia artificial. Uy, Marcial, pero ¿hasta dónde? Es decir, ¿a quién se premia allí? Pero le quiero poner, porque lo que usted pone es bien interesante, ¿hasta dónde? Es decir, ¿dónde queda la creatividad de este ser humano con su sensibilidad y su forma de mirar y discernir el mundo que tiene alrededor? Pero tú mismo lo has dicho, es cómo voy a controlar algo. Si tú no utilizas tu talento para que eso sea una herramienta para llevar tu talento más allá, ya es otra cosa. Si simplemente uno mete un prompt, genera un guión de una película o una serie y no le haces nada, no lo guías, no lo vas como guiando para que genere un resultado específico, ese es el mal uso de la IA. La idea es que nosotros sigamos siendo como realmente los pilotos principales del proceso. Y si sale de ahí, a mí sí me parece que no tiene mucho sentido. Claro, y los riesgos. Y yo aquí obviamente voy a traer la película que siempre se nos viene a nosotros a la cabeza, y es todo el tema de Terminator, que esto parecía una fábula imposible de llegar, pues, hasta que de pronto uno dice en qué momento la inteligencia artificial, por más que yo quiera controlarla, la volvemos tan bien programada, por decirlo así, que termina volviéndose en contra de nosotros. Y yo sé que de la fábula o del cine acá, pues digamos, hay mucho trecho, pero ¿cómo estamos en ese punto, en ese riesgo, John? Bueno, yo creo que estamos muy cercanos a lo que veíamos en esas fábulas hace mucho tiempo y en las películas, pero como lo decía el compañero, también se trata de cómo estamos utilizando esa inteligencia artificial, esa IA, y para qué proceso la estamos utilizando. Okay. La realidad es que hoy en día hay muchas tareas de automatización de muchas tareas basadas en IA que han dejado de lado al humano y que se realizan procesos financieros, bancarios, de operaciones, de infraestructuras críticas, cibernéticas, como presas y cosas de esas, donde muchas tareas ya están automatizadas a través de procesos de IA. La importancia es el control que nosotros como humanos sigamos ejerciendo sobre esos procesos y que siga estando una partecita donde haya la intervención humana. Si bien estamos muy evolucionados desde el punto de vista de tecnología, todavía nos falta un poco para llegar a ese proceso totalmente independiente. Creo que la IA ha avanzado mucho, sobre todo con la aparición de la supercomputación y la computación cuántica. La inteligencia artificial es algo que en realidad venimos trabajando desde los años 70, no es algo nuevo, pero solo ha tenido este proceso, esta explosión, digamos, por dos motivos. Uno, definitivamente el enfoque mucho más comercial que le han dado herramientas como ChatGPT, que todos la conocemos, pero también el desarrollo de los sistemas computacionales que permiten que todas estas cosas que hay por debajo y que no vemos se puedan ejecutar a través de grandes capacidades computacionales. Para llegar a esos procesos de las películas y cosas como esas, todavía nos falta un poquito digamos, en desarrollo de algunos elementos y también en computación. Definitivamente, al igual que la IA, todos los sistemas computacionales siguen evolucionando y muy pronto, con la popularización de la computación cuántica, definitivamente vamos a tener otro ciclo o una nueva explosión de la inteligencia artificial también. Y yo no sé si eso me da alegría o me da temor o ambas cosas.
Ambas cosas. Uno no pero sabe qué humano hay detrás y con qué inevitable. intenciones, ¿no? Desde que se programa. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y ya seguimos hablando de este tema que es apasionante y para mirar a ver qué otros usos podemos tener un poco más cercanos, más domésticos y no pues de estas altas esferas del poder global. Vamos a hablar aquí, digamos, de grupos sociales. Y Marcial, usted que es creador, además artístico, ¿qué le dice a quien desee meterse por el área artística, producción de video, cómo deben ser sus nuevas habilidades, los nuevos aprendizajes, cómo debe asumir la carrera para que no caiga en esto que está dejando atrás la inteligencia artificial, sino que de verdad agregue el valor que necesita como ser humano y como profesional? Yo estoy totalmente seguro que no podemos cambiar, seguir aprendiendo y dominando las bases de todo lo que tiene que ver con arte y todo lo que tiene que ver con desarrollo creativo. Esas bases son las que realmente te ponen en una posición de controlar sistemas como los de la inteligencia artificial. Es muy diferente que tú pongas a un guionista experimentado a utilizar la IA para hacer un guión que alguien que nunca ha hecho un guión o una historia. Cualquier cosa que genere la IA automáticamente le va a parecer espectacular y lo va a mandar exactamente como está. Dígame la diferencia entre uno y otro. ¿Qué aporta este que tiene el ojo crítico ahí? El que tiene el ojo crítico puede guiar a la IA porque la IA también genera fantasías entre sus procesos. Entonces, el que tiene el ojo crítico puede decir, esto está bien estructurado, esto no va a confundir, esto está bien narrado, esto puede estar más interesante que esto otro, o puede tener como agregarle puntos de giro a una historia para que sea mucho más interesante. Okay. Entonces la IA te puede sacar una estructura muy buena, pero a lo mejor es muy plana, pero una persona que no tiene experiencia no va a identificar si es plana o no. Sí, claro. En cambio, una persona que en estructura tiene como más claro eso, puede decir, ve, y si le agregas esto, entonces lo puede volver mucho más interesante y mucho más rico solo con pequeños aportes. Claro, es que además la dimensión artística, hay una dimensión emocional, es decir, aquellas obras que a mí me atrapan no están dictadas por una tecnología, hay un corazón y un alma puesto allí. Claro, sin embargo, la inteligencia artificial o llamada como inteligencia artificial básicamente igual sigue siendo programación. Entonces está cogiendo muchas cosas y las está conectando y cada vez va a ser más interesante, pero ese elemento emocional, ese detalle sigue siendo muy humano. Claro. Y si tú no le agregas eso y si no sabes cómo agregárselo para que se potencialice, pues como te digo, se va a notar, yo siento que se va a notar exageradamente la diferencia entre algo bien guiado y algo no guiado o algo hecho totalmente por un humano. Ajá, y yo quiero que usted me ayude allí porque usted es docente. Yo pienso que es eso, hay que ser una de las profesiones o campos laborales que más urge es el curador. El curador. El curador que es el experto en determinados campos y que puede llegar, en el caso del arte, por ejemplo, la empatía, la emotividad, el sufrimiento, lo estético. O sea, eso no lo puede hacer ninguna máquina. O sea, el placer, el gusto del color de determinado ritmo, determinada música, eso es humano y eso es insustituible. Lo que el problema es que en la medida que el artista, el maestro, el genio, sea capaz de construir unos prompts más acabados, el nivel de perfección va a ser mayor. Y realidad y inteligencia artificial se van acercando, pero nunca se va a sustituir al ser humano. Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo están guiando a los estudiantes en este tema ético? Mira, paradójicamente, los estudiantes que nacieron con el celular
están haciendo más resistencia que una generación intermedia. A ver, ¿y eso qué pasa? De verdad que sí. Yo, por ejemplo, para evitar las cuestiones, las malditas tentaciones humanas del plagio, del copy-paste, que siempre ha existido antes de la inteligencia artificial. Antes iba y le pagabas a uno para que te hiciera la tesis, ahora no tienes que pagar, es más económico, lo haces tú mismo, lo pasas por correctores de estilo, de todas las cosas, en el tono que tú quieras, lo haces, o una estrategia de comunicación, de marketing, cualquier cosa, lo pueden hacer, pero yo el examen lo hago presencial. Ok, ese es tu control. El control es el face to face, el cara a cara, el toquémonos de verdad. Sí, no, se lo preguntaba porque hace algún tiempo, cuando todavía no había esta exacerbación de inteligencia artificial, recibí de 3 estudiantes el mismo trabajo. Le habían cambiado 3, 4 cosas, pero era exactamente igual. O sea, no había necesidad, uno se daba cuenta, esto lo mandaron a hacer y se lo mandaron a hacer al mismo tipo. Pero ahora la inteligencia artificial podría engañarlo a uno un poco como lo que tú dices. Hay que tener un ojo experto y quizás sí hay unos que se han fajado muy bien para hacer un trabajo que puede pasar como ellos. Entonces, tu control es, camine, yo veo qué tanto usted sabe. O sea, cambian las formas hasta de evaluar. La forma de evaluar, ahora lo que se necesita es saber hacer. O sea, el conocimiento, la historia del arte. Pero no saber hacer de lo técnico, porque eso es justo lo que están reemplazando ahora. Es saber hacer desde el punto de vista del concepto, de la construcción, de la perspectiva crítica. Eso se tiene que hacer. Ahora, hay una serie de cosas que tú puedes acelerar. Sí, claro. Con la inteligencia artificial. O sea, hay mucha gente, millones de gente que nunca van a ir al Museo del Louvre o a cualquier museo, al MoMA de Nueva York. Al MoMA. Ajá. Al MoMA. Hoy en día, y antes también, tú puedes hacer visitas guiadas en 3D y moverte dentro de los museos y puedes tener esa misma sensación, incluso hasta más detallada. Más detallada. Sí, porque hay cuadros a los que usted no se puede acercar. No te puedes acercar. Ni a la Gioconda, ni a la Pietà. Sí, no nada que hacer. Ajá. Ahí tienes 3 vidrios, 3 cosas. Ahora con esto haces así. Sí. Y además puedes ver la técnica que utilizó Leonardo da Vinci o el maestro. Me trae contexto y me hace una enseñanza. Y te da todas las cosas. O sea, hay pros y contras. Sí. Entonces uno está totalmente reevaluando yo en qué me formo, cuál es mi futuro. O sea, no es que haya... O sea, sí hay desplazamiento de mano de obra, pero lo que hay que hacer es una especie de reconversión, es lo que entiendo. Sí, y yo quisiera complementar lo que dice Marcial, y es que finalmente las inteligencias artificiales o todas las tecnologías que hay detrás de eso tienen unos procesos de aprendizaje. Cuando decían que a veces yo le pregunto algo a la IA y comete un error, es porque finalmente hay un proceso tecnológico de aprendizaje detrás. Y para que una inteligencia artificial funcione bien, pues se necesita una muy buena contextualización, por eso se crean nuevos conceptos como la ingeniería de prompt, que es cómo le escribo, cómo le pregunto yo a la inteligencia artificial, pero sobre todo, ¿de dónde está tomando esa IA la información para poder hacer aprendizaje? Y ahí complemento con lo que decíamos, también tenemos que ser muy cuidadosos qué información nuestra estamos subiendo a inteligencias, a IAs libres como ChatGPT, que son de uso público, donde toda la información que yo subo de mi empresa o de mi familia está siendo utilizada por estos sistemas para poder mejorar sus procesos de aprendizaje. Es difícil porque culturalmente y sobre todo los más jóvenes pues suben la foto del colegio, de las placas del carro, de la dirección de la casa, fotos cuando estamos de vacaciones, entonces estamos acostumbrados a subir mucha información personal a veces que pronto no deberíamos estar subiendo a las redes sociales y toda esa información a la final termina en internet y se utiliza para hacer esos procesos de aprendizaje de las IA. Entonces, claro, tenemos que hacer un proceso cultural para poder ser más cuidadosos en qué información estamos subiendo, exponiendo de nosotros en las redes y a la vez ser más cuidadosos con qué información estamos
con qué información estamos alimentando la CIA, porque finalmente esa información va a tener acceso miles o millones de personas en el mundo bajo esos procesos de ¿Y cuál entrenamiento. diría usted, mire, eso no lo haga porque es que todos subimos la foto, hombre, del perrito, de la casita, de la vacación? ¿Cuál usted diría, mire, deje de hacerlo si lo está haciendo? Yo siempre doy unas recomendaciones básicas. Por ejemplo, suba las fotos de las vacaciones después de que regrese, no Perfecto. cuando están las vacaciones, porque así el atacante va a saber que la casa está sola. Okay. Trate de, digamos, de ocultar la información sensible. El logo de la camisa del colegio del hijo, la placa del carro, todo eso, información que puede ser sensible, trate de ocultarla. Es imposible hoy no subir la imagen, Sí, porque hace parte de la cultura de todos, puedes poner la foto en las redes sociales, pero entonces tratemos de ocultar esa información un poco más sensible y tengamos en cuenta que todo termina en Internet y todo termina pues alimentando diferentes procesos y mecanismos de IA que son libres y que claramente nos dicen todo lo que usted suba acá lo vamos a utilizar para nuestro uso. sí, de quién sabe qué De quién sabe y cómo. Pedro Pablo, ¿cuál es la discusión al interior de las universidades y ya no del profesor frente al alumno y en esta relación, sino del futuro de una universidad? ¿En qué estado está esa conversación a la luz de las inteligencias artificiales? A ver, Carreras que entran, que desaparecen, se reperfilan. Háblame un poco de cómo está esa discusión. la discusión se está dando mucho a nivel de los colectivos de los profesores, incluso de los directivos. Claro. Pero el problema está que los mecanismos que son paquidérmicos de las normas del país para cambiar un programa, para actualizarlo, Sí. es verdaderamente barreras muy, muy altas. Lo que sí está claro que los currículos, los programas, los contenidos tienen que actualizarse sin despreciar en modo alguno toda una tradición de conocimiento que se ha venido acumulando. Sencillamente son herramientas, la inteligencia artificial son herramientas. Problemas serios que tiene la academia, el problema del plagio. Eso es muy preocupante. Las revistas científicas también están en una angustia muy grande, que hay detectores que son mejores que otros, todos son vulnerables, todos son vulnerables. Sí. De verdad que sí. Pero el oficio, digamos, y aquí a ver, Marcial, que nos ayude, cualquiera de ustedes puede intervenir. Plagio sí, obviamente, cuando yo me apropio de un contenido y le pongo mi firma. Eso lo entiendo, eso no es ético. Pero yo sí puedo usar la información que yo acopio, y yo creo que ahí hay un primer reto para los profesores. Ojo, profesor, que usted ya no puede llegar a dictar contenido de lo que el chico está encontrando muy tranquilito en su casa. O sea, ¿para qué va a la universidad? Y te desmiente. Si eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el papel ahí del profesor? Y un poco, ¿cuál es ese reto y hacia dónde los profesores tienen que estar dirigiendo su quehacer, su mirada? Yo creo que tanto como se utiliza la tecnología de inteligencia artificial, no solo para crear el problema, sino también para solucionarlo, en el tema educativo creo que eso va a empezar a ser cada vez más importante. Sí. Utilizar inteligencia artificial para identificar qué está plagiado, que eso creo que son herramientas que las universidades tienen que adoptar cada vez más rápido para poder identificar ciertas cosas, porque obviamente un paper y ese tipo de cosas son expuestas y son cosas que pueden quedar mal la universidad o la institución como tal cuando empieza a hacer este tipo de cosas. Eso como por un lado. El otro es que, claro, utilizar la inteligencia artificial para generar contenido, como te digo, cada vez va a ser más viable y más usado, pero como te digo, tienen que estar los que realmente hacen como la curaduría de la calidad del proceso que se está haciendo. Y entonces ahí es donde las universidades tienen que empezar a enfocarse en ese tipo de cosas. Y también a nivel artístico, en este momento hay debates grandísimos si utilizar, como por ejemplo lo que pasó con Estudio Ghibli, que estaban utilizando el arte de un estudio en particular que ha creado tantas películas y ha hecho tantas cosas importantes, simplemente para que todo el mundo subiera una foto y lo convirtiera en una caricatura.
ese tipo de cosas ya se van a empezar a regular tarde o temprano, que sea eficiente o no, pero va a empezar a pasar. Así que un estudio, una universidad no puede generar imágenes o cosas que rompan con o que se metan con ese tipo de artistas o irregularidades. O sea, yo Entonces, respeto derecho de autor. hay Esto que lo hizo respetar tal, yo derechos de puedo autor. usarlo, pero le debo dar el crédito. ¿Y yo qué Claro. puse allí? Claro, Más o menos. y de hecho, si todos empezamos a usar simplemente lo que ya existe, ¿dónde está la creación nueva? Exacto, exacto. Entonces eso es ¿Cómo lo no que estimulo debemos esto? estimular, es creemos cosas nuevas, que siempre todo está creado a partir de lo que aprendemos y de lo que tomamos como referencia, pero esa parte de creación humana no se puede parar y las universidades y los estudios tienen que enfocarse en eso. Es que él está hablando de eso y a mí me acuerda a un PhD. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Esta persona llega y obviamente tiene todo un estado del arte de conocimiento de una ciencia, pero él va a hacer una investigación para aportar a ese estado del arte. Y uno diría que más o menos eso es porque todo está allí en la autopista. Pero ¿usted qué le está poniendo? Mi pregunta ahora, a ver, John Edison, ¿estamos educando desde chiquitos a nuestros chiquitos para que esta herramienta sea usada bien, para saber cuáles son los límites de ello y dónde entro yo como ser humano? Y yo supongo que, y le pregunto por los niños porque asumo que eso es desde pequeñitos. Sí, yo creo que nosotros como padres todavía tenemos que terminar de aprender muchos temas o empezar de aprender muchos temas para poder guiar a nuestros hijos. La verdad es que no sabría si los estamos educando bien en el uso de estas nuevas tecnologías, pero lo que sí sé es que no hay vuelta atrás. Tenemos que meternos con ellos al uso de las tecnologías. Creo que lo que sí es un error es apartarnos y decir que esas nuevas tecnologías son cosas solo de los hijos y no estar nosotros. Yo hago algo como, yo tengo mi cuenta de Roblox y juego Roblox, no porque sea mi juego de creación favorito, sino porque es el juego que juega mi hija pequeña. Entonces, creo que hay que empezar a meternos y a estar con nuestros hijos en esos procesos tecnológicos, sea de IA, sea de muchas otras tecnologías, porque es la única forma de poder guiarlos, estando acompañándolos y estando cerca de ellos. Porque si simplemente nos retraemos y decimos la tecnología es algo de los más jóvenes, pues no vamos a poder descubrir esas problemáticas y esos riesgos que hay hoy en día en la tecnología. Y eso nos lleva a que nuestros hijos van a tener nuevos procesos de aprendizaje, inclusive nuevas carreras, lo decían ahora, sí, nuevas carreras que hoy no existen. Así es. Y que de pronto en un par de años, cuando ellos estén más grandes, van a existir. Hoy en día, por ejemplo, no existen ingenieros mecánicos de máquinas de vapor. Y en una época era lo más utilizado porque todas las máquinas eran a vapor. Hoy en día se habla de ingeniería de ciberseguridad, ingeniería de PROM, ingeniería de datos, un montón, al menos en mi área que es la tecnología, un montón de nuevas carreras que se están creando y que están de alguna forma reemplazando otras un poco más tradicionales. Entonces es podernos como personas y de pronto como academia adaptarnos a esos cambios que de pronto nos están tocando a nosotros y que le va a tocar de una manera mucho más impactante a nuestros hijos. Y a los padres yo les diría importante todo esto porque no puede ser que el hijo le vaya a decir que va a estudiar una ingeniería de PROM y él diga eso qué diablos es. Correcto. O decirle le voy a quitar este aparatico porque es que usted está todo el día ahí y de pronto lo que hay que hacer es un buen uso de ese aparato. Acompañar, pero ante todo informarnos muchísimos. Corte a comerciales y volvemos ya. Agregue ahora media cucharadita de cúrcuma. ¿Qué es cúrcuma? Aquí se cocina con ajo, cebolla y amor, no con polvos del futuro. Abuela, Lía te puede ayudar. Hasta controla la estufa. Es más segura. ¿Y quién me controla a mí? ¿Esta señorita robot también va a decirme cómo vivir? Solo si me lo pides, doña Lucha. Ni mis hijos me responden con tanto respeto.
Lía, ¿cuántas guerras hubo en el siglo XX? 110 conflictos armados reconocidos. ¿Quieres un resumen interactivo? Eso antes lo buscabas en una enciclopedia, no en una computadora que todo te lo da masticado. Es más rápido. Más rápido no es mejor. También se cocina en microondas y sabe a plástico. Puedo usar estilo libro antiguo si lo prefiere, doña Lucha. Esta cosa hasta educada es. ¡Qué raro! Hola Ma, hola Tomás. ¿Cómo va la casa inteligente? La casa es inteligente, pero yo no sé si nosotros lo somos. ¿Otra vez con eso? Sí, todo es más fácil, pero también más raro. Ya nadie recuerda cómo se hace nada sin pedirle permiso a una máquina. Reflexión registrada. ¿Desea iniciar una conversación profunda sobre la dependencia tecnológica? Tampoco me psicoanalices. ¿Sabes, Lía? Cuando era joven, le teníamos miedo a los extraterrestres. Ahora los de otro mundo son ustedes. Yo no quiero reemplazar lo humano. Estoy aquí para complementar. El problema no es que tú aprendas, es que nosotros desaprendamos. Tal vez la clave es recordar lo importante y dejar que lo demás lo haga yo. Lía, apunta. Receta de arroz con leche de verdad. Ni cúrcuma ni tonterías. Receta registrada. Arroz con leche de la abuela. Versión sin futuro sintético. ¿Eso quiere decir que ya te cae bien? No sé si estamos listos para vivir con una inteligencia artificial, pero al menos ella ya aprendió a vivir con nosotros. Pedro Pablo, usted ha tocado un tema que es interesante y yo creo que sucede siempre así. Las legislaciones siempre van mucho más atrás que los desarrollos tecnológicos porque la velocidad de los desarrollos tecnológicos realmente no le dan a nuestros legisladores para que estén, digamos, a la par. Estaba diciendo que esto en educación está siendo complicado porque evidentemente variar los pensums, como nos proponían aquí, no es cosa tan fácil. Yo quiero empezar como a hablar de cuáles son esos obstáculos que usted está viendo real y ya después paso a preguntarles a cada uno de ustedes sobre ese tema de regulación. Mira, la normativa, primero el desconocimiento. Estamos entrando en un terreno nuevo, inédito. No se sabe. El problema de la propiedad intelectual, de que la propiedad atribuida a la inteligencia artificial nunca va a ser el autor, no es el autor. Pero ese concepto desde el punto de vista del derecho de autor, de la propiedad intelectual, el problema de hasta qué punto un médico o un abogado o un profesor puede decidir a partir de un diagnóstico que ya se están haciendo, Se hacen por inteligencia artificial. y que puede ser impugnado desde el punto de vista de la normatividad vigente, son retos donde cada campo profesional tiene que avanzar. El único lugar... Ya tenemos un caso de sentencia en Colombia que se basó en inteligencia artificial y hay toda una discusión al respecto. O sea, no estamos hablando de cosas futuras, sino absolutamente vigentes y presentes. Adelante, pero, por ejemplo, Europa sí tiene, la región que tiene mayores desarrollos legislativos con el uso de inteligencia artificial. El problema está que aquí vienen intereses múltiples. Empresariales, políticos. Por ejemplo, pregúntale a la China, a cualquier inteligencia artificial china de las protestas de Tiananmen. No existen. No, te dice que no. Esas no están subidas. Eso sí se cuidaron de qué subían y qué no, ¿no? Sí. Porque la inteligencia artificial depende con qué la están alimentando. ¿Con qué la alimentan? Si no le alimentan sobre esos a temas, eso me refiero a ese no va a famoso responder gran nada. hermano que está allá atrás. Allá atrás hay alguien que sí está teniendo el control. No somos nosotros de pronto. Le estamos dando la papaya de los datos, pero ajá. Sí, pero es que eso, como dice ese gran teórico de la cultura popular, Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. O sea, no hay vuelta atrás. Okay.
Lo decía el John. colega y lo decía Marcial, no podemos Sí. parar esto ya. Marcial, respecto a legislación, ¿usted qué problemas está encontrando y qué exigiría o pediría o recomendaría en esta área? A mí me parece que va a ser muy, muy difícil legislar como para garantizar los derechos de autor cuando se estén creando obras a partir de lo que encontró los entrenamientos de IA en Internet. Ahora, el hecho de que hayan anuncios como el reciente de Elon Musk, que va a lanzar su actualización de su IA y que va a cambiar la historia del mundo como la conocemos, porque se va a meter en Internet a buscar toda la información y a reescribirla como realmente es. O sea, la para versión él, del mundo según para él. Póngale. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de anuncios pues nos dejan un poco como, por más legislación que haya, siempre va a haber como una ruptura. Entonces, eso que estábamos hablando anteriormente de empezar a especializarse en curadores, también lo tenemos que hacer en casa, de empezar a ganar criterio. ¿Cómo se gana criterio? Pues estudiando, informándose correctamente para ganar criterio y no toda la cantidad y masiva basura que nos va a llegar la podamos digerir como tiene que ser. Entonces, Sí. porque eso va a pasar. Cada vez va a llegar más cosas, más información errónea y tenemos que estar un poco más preparados para no empezar a, como decían profesores en mi universidad, tragar entero. Pierre Bourdieu decía que todo lo que no está en televisión no existe. Yo diría que eso hoy se puede extrapolar acá. Y lo quiero asustar más, viene una campaña política. Y ya sé que todos están mirando cómo se usa la inteligencia artificial y uno se preguntaría con qué ética y con qué fines. Entonces, John, hay que tener unas conversaciones muy importantes en casa respecto a esto. Es parte de esa educación que estamos haciendo. No coma entero. A ver, esas conversaciones, ¿cómo las damos y cómo las hacemos? Sí, de acuerdo. Yo creo que hay que tener unas conversaciones de familia. El tema de la IA es algo en el que estamos involucrados todos como familia, inclusive el gobierno, y me salgo un poco del tema para complementar lo que decía Marcial, el gobierno colombiano a través del Ministerio de las Telecomunicaciones ya ha generado, por ejemplo, un COMPES relacionado con inteligencia artificial, un COMPES de transformación digital que da guías para la apropiación de inteligencia artificial, desarrolló las guías de la Cuarta Revolución Industrial, donde una de esas guías era la guía de apropiación de inteligencia artificial para las entidades del Estado. Entonces, hay unos intentos, todavía no es una legislación clara y precisa, pero hay unos intentos por tratar de, si no regular, al menos guiar todo el proceso de la apropiación de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que es una conversación que hay que tener a nivel de las familias, pero también a nivel de las empresas. También se ve plagio en informes y en documentos empresariales, a nivel del Estado colombiano, que tiene una responsabilidad importante en guiar la inteligencia artificial, a nivel del sector educativo. Creo que es una conversación muy amplia en la que definitivamente la familia está en ese centro, está en el eje, porque finalmente es donde somos más vulnerables, pero que es una conversación amplia que tenemos que involucrar diferentes actores de nuestra sociedad para poder llegar con mayor criterio y tener esa conversación con nuestras familias sobre, como lo hemos venido diciendo, sobre los riesgos y sobre ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me protejo? Y sobre los beneficios, porque nuevamente no estamos hablando no la satanicemos, de que es algo malo, no, estamos diciendo, lo dijo Pedro Pablo, es una herramienta que tenemos que saber cómo utilizar. No es mala, no es buena, es simplemente una herramienta que tenemos que sentarnos con nuestras familias y guiar para que su utilización sea la mejor posible. Yo voy a tomar eso como conclusión, si le parece, porque me parece que es una recomendación importante. Ya va siendo hora del cierre. Recomendación y conclusión suya, Pedro Pablo. Nada humano me es ajeno. O sea, la IA es humana. Y úsela con intensidad, pero con criterio crítico. O sea, compare, hable, discuta. Yo peleo y la insulto. Le digo, eres una mentirosa. Y eso hay que... Las retas. Y mi hijo me escucha y se muere de la risa de verme peleando con la IA. Pero hay que tener criterio. Okay.
Eso es. Me voy con esa recomendación suya, Marcial. También me uno un poco a la de Pedro porque creo que hay que cada vez tener más criterio, hay que prepararse cada vez mejor, hay que involucrar la inteligencia artificial en las actividades que estamos haciendo para aprender de ella, para aprender de sus beneficios, pero también de sus riesgos. Entonces creo que en resumen es prepararse para no tragar entero. Así es. Y yo creo que ese es el mensaje clave aquí. Muchas gracias a los tres por habernos No, ayudado, a ti. ilustrado tanto con este tema que es fascinante, que está presente, que tiene pros y contras. Estamos viviendo una transformación profunda. La inteligencia artificial no solo cambia lo que estamos haciendo, sino que nos está cambiando a nosotros mismos. Frente a esto, pues no podemos quedarnos indiferentes. No basta con entender la tecnología. Tenemos que preguntarnos qué mundo estamos construyendo con ella. Nos vamos con una tarea: no dejar que lo tecnológico silencie lo afectivo. Que convivir con la inteligencia artificial no signifique que nosotros nos rindamos totalmente a su lógica, sino aprender a habitarla con responsabilidad, con sensibilidad y con memoria. ¿Consideran que la inteligencia artificial está afectando la forma en la que las familias nos comunicamos, aprendemos, incluso nos apoyamos? Miren, volviendo al caso de María Gómez, después de usar la inteligencia artificial en sus clases, ella recibió tanto apoyo como críticas. Unos decían que les encantaba que sus hijos aprendieran más, pero otros sentían que se les perdía algo, que como que se desconectaban. Y pues es que hay muchas personas que todavía creen en el fantasma de la tecnología como algo negativo. Y aquí entra una de las grandes ideas que circulan en internet. El caso de Leonardo Méndez es muy sonado en redes sociales. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero él es un papá que vive en Medellín y creó un asistente virtual con ChatGPT para ayudar a sus hijos con las tareas y terminó generando toda una dependencia. Fue tan fuerte, su hija ya no quería preguntarle nada más a él directamente. La realidad es más compleja. Puede ser una herramienta que potencie nuestras habilidades y además libere nuestro tiempo para lo que realmente importa, como la creatividad, la empatía, el vínculo familiar y todas estas relaciones sociales en torno al crecimiento, por ejemplo, de nuestros hijos. Pero esto depende de cómo la usemos. La reflexión para mí está clara. Convivir con la inteligencia artificial implica un equilibrio y pues ya no podemos hacernos los de la vista gorda porque la inteligencia artificial está con nosotros. Además, yo creo que debemos aprovechar sus beneficios para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro trabajo, pero sin dejar que nos aleje de lo más importante y es la conexión familiar, la comunicación cara a cara y el cuidado mutuo. Así que estamos listos para este reto. Yo creo que no es solo una cuestión tecnológica, es un reto humano. Los invito para que hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.